Tania Heyman es sinónimo de elegancia, liderazgo y visión. Comunicadora, presentadora, empresaria, escritora y actriz, ha dejado huella en el mundo de la moda y la proyección pública, como fundadora de su propia agencia de modelos, desde donde ha impulsado talentos que han brillado dentro y fuera de Panamá. Su disciplina y carisma la han convertido en un referente de excelencia, y su faceta como escritora refleja la sensibilidad y profundidad de una mujer que no solo comunica, sino que inspira. Tania Heyman ha sabido construir una trayectoria sólida y multifacética, siendo un ejemplo de que la pasión, la preparación y la constancia son la clave verdadera del éxito. Esa es Tania Heyman, aunque su nombre es ya la presentación, sin embargo, obviamente vimos un poquito de su trayectoria. Tania ha hecho de todo, señores, y hoy está conmigo aquí en primera persona, una vez más. Nosotros hemos compartido no sé cuántos escenarios, cuántas oportunidades. De todo, ay, eso sonó me ha como entrevistado, feo. la he entrevistado, sí, casi todo. Tania, esos inicios, hace poco hubo toda una revolución con una publicación en redes de tu época veinteañera, era eso, ¿no? Aunque ¿O tú no no creas, 20? era treintañera. ¿Cuánto? Treintañera. Treintañera. Ay, Bueno, te lo juro que me costó ustedes se han entender dado que yo tenía cuenta 30 años ahí. que Tania con los años hace lo que le da la gana, ¿no? ¿Y qué pasó con esa? O sea, ustedes no tenían ni idea de que ese video existía ni que estaba por ahí. No tenía ni idea. Esa cuenta de Instagram a cada rato me sorprende con videos que ni acordarme. Inéditos. Sí, porque en esa época se acostumbraba mucho, eran los casetes estos de 3/4, a que tú ponías un programa y cuando pasaba un cierto tiempo, por cuestión de ahorrar, tú agarrabas el programa, lo borrabas y grababas otro. Muchos O hemos habían sufrido otros eso. programas que se robaban los cassettes nuestros y bueno, esa era una locura. Y ni siquiera me acuerdo qué playa es. Había gente que ahí decía Kobe, Veracruz, etcétera. Todo el mundo empezó pero a vi que la tirar playa ahí. estaba llena. Lo más seguro que había Sí. un concierto ahí, no sé. Seguramente. A ver, y esa época, Tania no es que empieza su carrera per se, hablando públicamente, a través de la televisión. Tania inicia desde adolescente como modelo. Yo inicié como modelo correctamente y fue inesperado. Realmente yo inicié en un curso porque mi mamá decía que estaba medio marimacha. Mis amigos todos eran hombres, mis hermanos eran todos hombres, yo me la pasaba trepando árboles. A mí Te me tocaba gustaba, porque era el entorno. De a mi lado tenía una Barbie. Entonces, Y ella la le geniaba. preocupaba mucho mi postura y yo crecí bastante rápido. Yo a los 10 años de edad tenía el tamaño que tengo ahora. Y yo no sé si me pasmaron de tanto decirme que yo iba a ser alta, pero altísima, no crecí más. No, también yo fui una niña muy precoz. Imagínate, yo me desarrollé a los 8, 9 años. Okay. Y dicen que eso tuvo mucho que ver con el paro del crecimiento. Entonces, claro, todas mis amiguitas eran más chiquitas que yo y me acostumbré a jorobarme. Entonces mi mamá ni vio que era un curso de modelaje, solo vio que decía postura, vaya para allá. Me acuerdo que en esa época, no es como ahora, que un curso de modelaje, o por lo menos eso fue lo que yo quise crear hace 30 años, que formara parte de la, valga la redundancia, formación de una joven, como se hacía en los tiempos de antes con el ballet. Tú metías a tu niña en el ballet para que fuera más fina por la postura y todo. Entonces, en esa época tú te metías porque ibas a ser modelo. Entonces ya venía ese estereotipo de llegar, ser la más chiquita del salón, no tener el peso firifiri de todo el mundo. Eso no era la más delgada. No era la más delgada, no era la más alta y no era la más clara tampoco. Entonces habían muchos desafíos, pero yo soy una persona muy competitiva. Entonces cuando me decían que algo no estaba bien y si había que arreglarlo, yo lo arreglaba. Entonces ya en menos de 6 meses ya yo no solamente bajé el peso que tenía que bajar, que no lo bajé de la manera adecuada, por cierto. Esa fue una época mucho de yo-yo, porque era mucha amenaza. Tienes el desfile tal, si en 3 días no me bajas tanto, no sales. Corrías, entonces dejabas de comer, me imagino. Y Juventud Divino Tesoro me resultaba, pero eso te daña el metabolismo como no tienes idea. Y gracias a Dios yo tuve una mamá que andaba pendiente. Estaba pendiente, tuve amigas que tal vez no tuvieron la misma suerte, que se les fue la menstruación por 6 meses, en fin, locuras que uno hacía. Y es una irresponsabilidad muy grande, tal vez por la ignorancia de la época, que yo me pare al lado tuyo y te diga, debes pesar 120 porque tú y yo medimos igual. Cuando cada hueso es diferente, el porcentaje de grasa es diferente, la contextura ósea es diferente y todo eso
fueron las cosas que tomé en cuenta cuando creé mi academia. O sea, todos los errores que cometieron conmigo. ¿Cómo y cuándo Tania dice, bueno, a esto me voy a dedicar? Porque tu carrera, o sea, tú hiciste una carrera como modelo. Bueno, yo nunca lo vi como una carrera y mis padres jamás me hubieran permitido verlo como una carrera. El modelaje para mí era un hobby. Mi enfoque en esa época era quedar bien con mamá y papá y era tener mi carrera universitaria. Yo me gradué de licenciada en Mercadeo en la Universidad Santa María de la Antigua y luego de eso vino la presión de la maestría. Pero ¿qué ocurre? Cuando estaba en la universidad entré a los grandes de la música. Y los grandes de la música, Dios mío, y lo agradezco, viajé. No pero te ¿cómo puedo llegas? explicar ¿Cómo pasa cuántas eso? veces viajé. ¿A través de la ¿Cómo ocurre agencia? eso? A través de... Es que todo me fue llevando una cosa. Yo empecé a modelar. Un día estaba en una discoteca bailando, me vio un coreógrafo, le encantó, me metió en su cuerpo de baile. Yo quedé bailando con gente que tenía 10 años de ballet. Pero yo era como un monito que imitaba a todo el mundo. Por eso fue que me destrampé las rodillas por no tener técnica. Pero tú lo veías y quedaba chévere. Quedé hasta en primera fila de ese cuerpo de baile y todo. Entonces un día contratan al cuerpo de baile para hacer el background de una toma en una discoteca, porque obviamente se grababa de día, entonces había que hacer como el ambiente de discoteca, y resulta que eran los grandes de la música, Alonso Villarreal con Mónica Stack. Entonces yo estaba ahí, no sé qué, y ella quedó fascinada conmigo, ella ya sabía que se iba, porque ella se iba para MTV, y ella llama a mi agencia y me pide a mí exclusivamente, yo quiero, pero ella no se sabía mi nombre, a la morenita era, yo quiero a la morenita que mandaron hoy, y en mi agencia le dijeron, ella no sirve para eso. Y luego, claro, no querían perder a su instructora, yo era la instructora de modelaje ahí. Entonces, ella comenzó a insistir, hasta que el canal organiza un casting con diferentes chicas de diferentes agencias, eran como 45 chicas, y ella vuelve y llama, por eso se lo tengo que agradecer a Mónica, porque fue la insistencia de Mónica Stack. Ella dijo, y cuando, si cuando ve algo, o sea, cuando vio el talento, dijo, tiene que ser. No sé, le caí bien, ¿será? Entonces, sí, amigas porque no fuimos amigas, pero durante la filmación sí tuvimos mucha química. Entonces, creo que le caí bien. Ella me cayó súper bien también. Entonces, ella dice, si ella no es buena para eso, ¿qué pierdes con mandarla? Entonces, a todas se les dijo para qué iban. A mí nadie me dijo para qué iba. Solo me dijeron, tienes que ir a Canal 13 a tal hora. Yo llegué sin una gota de maquillaje, jurando que era un fitting. En esa época nos prohibían maquillarnos si nos íbamos a hacer la prueba de ropa. Y yo veo a todo el mundo producido espectacular y yo sin una gota de maquillaje en una colita. Y yo tengo una particularidad. Cuando yo me siento incómoda, nerviosa o insegura, automáticamente me sale... Bueno, yo soy payasa de naturaleza, pero me sale la payasa a otro nivel. Entonces dijeron, ¿quién quiere ser la primera? Yo dije, yo. Yo quería ya salir de eso. Y me dicen, bueno, quiero que improvises y me presentes una canción. Y me acuerdo hasta la canción. My Prerogative de Bobby Brown. Entonces no solamente presenté la canción, me tiré estos pasos de baile y tao, y tácata, me arrebaté. ¿Y qué pasa? A diferencia de mis compañeras, todas fueron muy proper. Y con ustedes, Camilo Sexto. La postura esta. Y bueno, quedamos 3 finalistas, de esas 3 finalistas quedamos 2, y de esas 2 hicieron un consenso en el canal para ver a quién escogían. Y todos mis compañeros escogieron a Lorena Castillo, que la amo y la adoro. La ex primera dama. Lorena acababa de ser reina carnaval, era locutora de radio, tenía después una voz fue presentadora de espectacular. noticias. No. Después. No, ella nadie la conocía todavía. Ella la conocían como reina de carnaval y ella era locutora de Omega. pero más bien ella era la voz de Estéreo Azul, algo así, Omega no me acuerdo. Estéreo, No, era uno en inglés. Okay. No me acuerdo, que todavía usan la voz de ella. Bueno, entonces todo el mundo decía, ella ya locuta, ella fue reina de carnaval, eso va a llamar más la atención. Y el dueño del canal dice que ya me gustó la morenita. Y yo dije, no, que Lorena, que no sé qué. Ay, pero a mí me gustó la morenita. Ella es como diferente. Oigan, este no es un canal que innova, que no sé qué. Venimos una fula para otra fula. No. Ay, a mí no me importa lo que ustedes votaron. No vamos con la morenita. Y adivina lo que uno de mis compañeros dijo. Pero es que no creo que haya suficientes luces para iluminarla. Oh my God. Pero me encantó la respuesta de don Nicolás González Reyes. Hizo así. Pues se compra más luces. Y heme aquí, bien iluminada. Bueno, lo que dice que lo que es para el perro no se lo come el gato. Ay, o sea, sí. ni aunque te quites de ahí, y eso tenía que ser de esa manera. Vamos a irnos a la siguiente pausa. Esta conversación con Tania va a tener, esto es una cuestión de editar. Es peligrosa porque yo hablo mucho. Sí, además. Pero yo quiero hablar a continuación de los cambios, porque ha habido cambios en todo.
Ya el mundo del modelaje no es lo mismo, pero la televisión tampoco lo es. Vamos a la pausa y regresamos con más de Tania Hyman en primera persona. Estamos de vuelta con más de primera persona y esta conversación que fuera de cámara continúa y continúa. ¿Sí? Tania, decía yo antes de la pausa que muchas cosas han cambiado. O sea, digo, el tiempo pasa y las cosas cambian. Uno cambia y todo va cambiando a sí mismo. Ya ni la televisión ni la industria del modelaje es lo mismo. ¿Tú crees que ahora qué? Yo, por ejemplo, tengo una idea de que hay mucha informalidad quizá en muchas cosas. ¿Tú crees que eso ha acaparado todos estos entornos? ¿O qué puede haber Bueno, yo te puedo hablar para negativo? claramente qué pasó con el modelaje. Yo sí te puedo decir a ti que cuando yo modelaba a mí me pagaban muy bien. Yo en un desfile me podía hacer facilito 200, 250 dólares. Comercial lo mismo. Pagaban muy bien. ¿Qué ocurre? Viene este fenómeno, el almacén que abrió, ve a una niña linda en el mall y le dice, oye, ¿me quieres modelar y te regalo la falda? Y comenzó el sistema del intercambio. Y después del sistema del intercambio comenzó el ego. Y las chiquillas querían modelar. Y no les importaba si modelaban gratis. Y después de ese fenómeno comenzaron a llegar, hubo una ola de extranjeros que llegaron aquí en Panamá con un prototipo. Y vamos a hablar en serio, las colombianas divinas. Y entonces los clientes comenzaron a pedir ese prototipo de chicas que realmente no había. Y para verlas había que operar, ¿no? Entonces se fue como distorsionando un poco el mundo del modelaje en cuanto a estas personas que venían del extranjero, que venían a buscar dólares para luego regresarse, trabajaban por 3 reales. Entonces la misma economía ha bajado. Tanto es así que son muy pocas pasarelas hoy en día que son pagadas. Casi todas las pasarelas que tú ves son por intercambio o a beneficio de... más bien, o sea, lo que se paga es, y algunas cosas fotográficas y, bueno, obviamente los comerciales y el trabajo de azafata. Pero una azafata hoy en día está ganando más que una modelo de pasarela. ¿Y en la televisión qué sientes que...? En la televisión yo creo que lo que ha cambiado fue que las redes sociales le quitaron un poco de importancia a la televisión. Y aparte de eso, vamos a irnos un poco más atrás. Cuando, por ejemplo, ay, sueno como una vieja, pero es la verdad. En mi época, yo me sentía que yo formaba parte de mi programa. Ese era mi bebé, porque yo llegaba temprano, yo hacía la pauta junto con mi compañero, yo producía segmentos, yo siempre traía, oye, quiero hacer un segmento que se llame así, me lo aprobaban, locutaba, editaba, me iba a postproducción hasta las 2 de la mañana, o sea, yo no salía de ahí hasta que ese programa estuviera listo, ese era mi bebé. Entonces yo formaba parte de. Hoy en día un animador llega, graba y hay todo un equipo, como debe ser, ¿no? Un equipo que se encarga de todo. Nada más que llega, se sienta, grave y ya, menos que produzca el programa. Entonces ya hay como un detachment, por decirlo así, ¿no? Menos pertenencia. Programa. Mira, tanto era la pertenencia que nada más del hecho que tú fueras de TVN, es muy raro que yo fuera amiga tuya. O sea, era de que los de TVN, los de Canal 4, bueno, eso los se de Canal extendió 13. todavía a mi época. Sí, lo último no, pero ya, ahora final. no, ahora tú Ya ves que sí, todo ya el ahora mundo todo se es mezcla más. con todo el mundo Sí. porque ya no hay esa cosa de que este es mi canal, yo voy a defender a mi canal. Eso antes, eso para mí Telemetro era, yo tenía la T aquí de Tania y de Telemetro, pero eso ya se perdió, esa competencia. Y yo creo que por eso también que los canales como que fueron bajando. Yo me acuerdo que Telemetro estaba aquí, Canal 4 aquí, TVN acá. Al unirse Telemetro con Canal 4, se perdió esa competencia y un pequeño gigante comenzó a crecer que se llama TVN. Y hizo esto. Ahora no sé cómo andan porque Bueno, yo no veo creo que televisión. ahora ya no están así, pero hay Porque hay la su televisión ha competencia. perdido mucha importancia, Sí, lamentablemente. las plataformas también se le han quitado mucho. A ver, ¿y qué fue lo último que tú hiciste en televisión, Dani? Lo último que yo hice en televisión fue un programa que se llamaba La Ruta, casualmente con Alonso Villarreal. Era un programa donde él era el viajero de la ruta, él viajaba. Yo tenía un segmento, de ahí no me acuerdo qué Y era eso el todavía en segmento. Telemetro, siendo Telemetro. O sea, Sí, pero ese era un programa que era producción de Alonso. Antes de eso, después de Los Grandes de la Música y el mix del fin de semana, me contrataron para un programa que se llamaba Calle 13. A los 6 meses salí huyendo de ahí porque era
Era un programa que era como el Chéverísimo de Tenía Panamá. jocosidad, exacto. Era Chistes muy sexistas. Yo no soy de que la feminista que quema el brasier en la calle, no. Pero me tenían haciendo puras cosas que la enfermera y que, ay, doctor, me duele, póngame la inyección, doctor. Yo no me acuerdo de esa época, yo voy a buscar esos videos. para ver de eso, Entonces, deben yo estar por tenía ahí. papeles fijos de María, la que quemaba al marido, siempre en la ¿Cómo cama va con a un ser? tipo. Entonces yo decía, yo puedo hacer otras cosas. Y una vez trajimos una propuesta, Aurea Horta y yo, eran unas viejitas que se llamaban Triqui y Traca. Entonces cada una tenía un tic nervioso. Una estaba así y la otra caminaba así como... Y era comiquísimo y ni siquiera lo pasaron al aire porque no nos veíamos bonitas. Y yo digo, pero esto no es cuestión de verse bonito, esto es comedia. Claro. Podemos hacer otro tipo de cosas. La mujer no tiene que ser tan sexualizada. Sí, era una época en la que era... Ahí fue donde yo más me fui y después me fui para Estilos. En Estilos me comenzó a ir muy bien con Mintoy. Sí, claro. Y después Mintoy un buen día, no sé si pensó que le estaba robando el show, pero me metió a hacer gelatina. Un mes haciendo gelatina. Eso se lo debería preguntar. Yo con un delantal hasta... hasta acá, detrás de una cosa con una gelatina, dije que todos los domingos yo digo, ay, no, esto no es para mí, bye. Pero mira qué interesante, porque algo que no hemos dicho todavía es que, y bueno, muchos de ustedes sí lo sabrán, es que Tania actúa. O sea, tú has hecho teatro y Desde el 93. hacer teatro es tener tablas fuertes. El Con teatro para mí artistas siempre incluso. fue mi desestrés. Para mí era como mi válvula de escape, era la oportunidad de desconectarme y ser otra persona. En el momento que el teatro me comienza a crear estrés, yo lo abandono. Yo me he quedado hasta 4 años sin hacer nada y después regreso de nuevo con la batería cargada. Y yo empecé a producir obras en el 2010. La verdad es que me fue muy bien, no me puedo quejar, obras exitosas y todo. Pero llegó un momento en mi vida en que estaba produciendo obras, concursos de belleza, tenía la academia, tenía la agencia y ya aquí ya me estaba afectando un poco. Entonces tuve que tomar grandes decisiones y decir, ok, ¿a qué le debo dedicar en cuerpo y alma? Y me di cuenta que tenía que dedicarle más a mi academia, a mi agencia. Entonces solté los concursos de belleza, solté la producción y después viene esta crisis existencial donde me di cuenta que ya tenía que dedicarme a mí. Porque durante años yo me dediqué a enseñar, pero yo decía, ¿qué es lo que quiere Tania? Y ahí es donde nace entonces otra Tania, que es la Tania escritora. Y eso vamos a hablar al volver de la pausa. Quédese allí, estamos así de que acabe esto, pero hay mucho más que conversar. Ay, ya se va a Todavía en acabar, primera no persona. puede Ese es el ser. problema, que entre más buena se pone la cosa, más rápido se acaba. Vamos Ya a hacer regresamos. primera y segunda parte. Bueno, con más de esta interesante conversación junto a Tania Hayman en primera persona. Tania, quedamos en la faceta en la que Tania dice, ok, ahora me dedico a mí, asumo yo que en eso, bueno, no asumo porque hemos conversado muchísimo sobre el tema, pero hay un análisis, una introspección y surgen 2 bebés. El primero, Correcto. El primero que te que atiendan, te y te atiendan y te entiendan. entiendan. Ajá. Y el segundo, Sácale provecho. sácale Sácale partido, una partido. vida bien vivida. A todo el mundo dice provecho, tú sabes. Porque es que un partido Incluso provecho, cuando lo llevé a la nos andamos editora. aprovechando a cada rato de... Cuando lo llevé a la editora, me traen la portada y que sácale provecho. Yo, el libro no se llama así. Todo el mundo le dice sacar, tal vez porque es como más común decir Sí, esa, es más esa común, palabra, es ¿no? más común. Bueno, yo me puse a pensar, yo toda mi vida me la he pasado enseñando. Y llegó la hora que yo quiero aprender. Entonces, comencé como a buscar diferentes cosas, ¿no? No solamente en el plano académico, sino también en el plano espiritual. Pasé por diferentes caminos ahí medio torcidos hasta llegar donde estoy hoy. No es ningún secreto y lo digo con mucho orgullo. Tengo 5 años estudiando la Biblia. Eso me dio ciertas perspectivas y me ayudó mucho a enfrentar muchas cosas que antes yo tenía la tendencia a victimizarme. Y aprendí el por qué y no el para qué, y el para qué y no el por qué, en fin. Cuando fallece mi madre, una de las primeras cosas que me dijo antes de fallecer, me reprochó el hecho de que ella iba a ser mi correctora de estilo. Yo venía escribiendo este libro hace 10 años. Y me dijo, me voy a morir y no voy a ver tu libro. Entonces fue lo primero que hice cuando salí de la iglesia. Lo primero que hice fue sentarme, apagué mi celular, no toqué redes sociales por meses y taca, 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 en 15 días lo terminé. Claro,
este libro fue fácil de escribir porque es lo que yo me dedicaba. Yo daba, y eso era lo que mucha gente no sabía, yo daba clases de oratoria, comunicación, no solamente a mises, sino a políticos, a ejecutivos. Y al principio ese libro iba a ser una guía para mises, para que aprendieran a contestar, para que tuvieran esa facilidad de ordenar sus ideas, y no decir las atrocidades que escuchamos. Pero luego me di cuenta que ese libro podía servirle a mucha gente porque todos comunicamos. Claro. Y de ahí se convirtió en una guía para comunicar en un mundo distraído y lleno de ruido. Y los tiempos de Dios son perfectos, Ricardo, porque si hubiera sacado ese libro hace 10 años, no tuviera la sabiduría que tiene ahora. Por ejemplo, todo ese capítulo de redes sociales, del cual estoy hablando, que antes yo no dominaba. Marca personal, que era un tema que tampoco yo no dominaba. Entonces, 15 años antes, yo empecé a hacer otro libro. Esta historia tú te la sabes, la voy a resumir, donde era más personal, donde ya había una herida abierta, donde le echaba sal y la volvía a cerrar. Y hace 15 años tal vez la vulnerabilidad no era vista como ahora. Entonces mi madre cuando leyó el primer capítulo se asustó y me dijo, ¿cómo tú vas a decir esto? Yo le digo, no, pero yo creo que yo puedo ayudar a alguien. No, 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 no. Y me metió miedo. Y bueno, esta mujer de 56 años, de 57 años ya empoderada, Ya no mentira, puede votar. 56, porque fue a los 56 que me atreví. Yo encontré el disco duro de una computadora que se dañó, que estaba en la agencia, y lo que pude rescatar del disco duro, encontré el borrador. Y claro, hace no le 15 tenías años miedo. no pensaba lo de ahora. Hace 15 años era una mujer victimizándose y desahogándose y entonces agarré todo eso y lo transformé en lo que yo había aprendido hoy en día y se convirtió en otra guía, pero esta es una guía para redefinir tu éxito y sobre todo no empeñarte en lo que son los estereotipos de la sociedad. Pero tú sabes que hay algo que yo en la Feria del Libro no lo decía, pero es verdad. Este libro también habla sobre el envejecimiento y te voy a explicar por qué. Mis padres, mi papá cuando cumplió 70 años se pegó la amargada de su vida. Ya no quería vivir. Y me lo dijo en mi cara. O sea, él tenía un cáncer curable, se quedó callado. Cuando lo descubrimos, ya era muy tarde y él me decía, es que yo me quiero morir. Y yo le decía, ¿por qué? Porque ya yo estoy viejo, mis amigos se murieron, estoy aburrido. Y yo le decía, no seas tan egoísta, tienes a tu hija, a un hijo discapacitado, a tu mujer. Mi papá se fue porque él quería. Y me costó mucho perdonarlo. Fue todo un proceso. Y mi mamá, cuando cumplió los 40, se pegó la amargada del año. Y yo Habemos dije, personas que tenemos temas con la edad. no, yo dije, eso no me va a pasar a mí. Yo me prometí, desde que tengo 16 años, que yo me iba a gozar cada etapa de mi vida. Y te lo voy a resumir así. Hay personas que ven la vejez como una cárcel y realmente es una celebración. Y esta que está aquí decidió celebrar. Cumplir 50 años fue un regalo para mí, por supuesto. Al cumplir los 50 años gané experiencia, valentía, coraje. Me importa un pepino lo que piensan de mí. Ya no hay que buscar Ya no cosas soy un políticamente cajón y no me correctas. guardo nada. Todo lo despliego. Ya han visto que hablo hasta por los codos. Pero a lo que voy es, más allá, para mí es más importante el brillo de tus ojos que la cantidad de arrugas que tú tengas en la cara. Y suena muy poético, pero es la verdad. Es la verdad. Entonces, el envejecer es inevitable, no lo podemos parar. Por más cremitas, botox que te quieras poner, no lo podemos evitar. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es no los años que tienes, sino haz que los años cuenten por cómo tú vives tu vida. Entonces, por eso hice este capítulo que se llama Reflexiones de una cincuentina. Porque esta que está aquí no es cincuentona. No, mi amor, yo soy una cincuentina. Y créeme que ser cincuentina es mucho más divertido. Dentro de todo ese proceso, Tania, te has conocido, has visto, porque todos tenemos nuestro lado más brillante y nuestro lado en oscuridad. El dark side. Ese que a mejor a veces dejarlo ahí y que no lo moleste. El lado oscuro de la fuerza. ¿Cómo te defines en 3 palabras? 3 palabras que definan a Tania. Yo me defino, número 1, como una persona extremadamente exigente. Okay. Exigente conmigo misma y exigente con los demás. En todo el terreno no en todos los profesional. terrenos, pero por lo menos en el nivel profesional sí. Yo te voy a exigir a ti, si vas a trabajar conmigo, puntualidad. Te voy a exigir a ti eficacia, te voy a exigir muchas cosas y muchos principios que lamentablemente no están siendo muy valorados hoy en día.
Así que la primera es exigente. La segunda, estructurada. Sí, esta loca que habla hasta Tu por día los tiene codos. todo Yo soy definido la lo que mujer se más va. estructurada de la tierra al punto que puede que canse. Pero yo todo soy by the book, todo por escrito, todo por esto, porque hago tantas cosas que si no fuera así le quedaría mal a todo Yo el tuve una mundo. relación que no soportaba eso de mí. ¿Ah, sí? Sí, No, para yo mí es tenía una mi virtud. sábado ella no podía vivir así. Para ella eso era Hay gente que le gusta más, yo tuve improvisar una durante el día. pareja Yo de no puedo casi salir a 5 años improvisar. que le gustaba todo espontáneo y a mí me gusta todo planearlo. De hecho, él una vez me quería hacer una fiesta sorpresa y mi mamá, no es buena idea. Si notan el El line-up, el que me conoce sabe, no me hagan una fiesta sorpresa porque no voy a reaccionar bien. Entonces, hay un video mío entrando a mi casa, ¡surprise! Y yo dije... Ay, te falta una palabra, Tania. No me salía la sonrisa. Te falta una. Hablo mucho. Habladora. Hablantina, no hablantona, Ay, pero me encanta, me encanta. Pero Tania, ¿qué falta por hacer? Digo, muchas cosas, porque tú, ya lo que la gente tiene que haber percibido es alguien que no se cansa, es una persona que siempre está buscando algo nuevo que hacer. Mira, te lo voy a poner así. Mientras tú hagas trabajar tu cerebro aprendiendo cosas nuevas, lo mantienes joven. Ese es mi lema. Yo acabo de coger un curso, adivina de qué, de oratoria y de comunicación. Y sí, no te voy a negar que había muchas cosas que ya sabía, pero algo aprendí. Algo aprendí y lo bonito de esto es que ahora le doy tanta importancia a todas las enseñanzas que me dieron mi mamá y mi papá. Porque ambos tal vez cometieron errores, pero hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían. Pero me dejaron unos valores extraordinarios, una educación envidiable. Y mi papá siempre me decía, cuando yo sé, me hago el que no sé. Y cuando sé, ¿cómo es? Yo solo sé que nada sé. Y cuando sé, me hago el que no sé. ¿Por qué? Porque mi papá de repente venía y me decía, oye, Tania, yo que no, ya yo sé. ¿Cómo que ya yo sé? Ven acá. Uno nunca sabe, uno siempre aprende de los demás. Él siempre me lo decía. Y es verdad. Claro. Uno siempre aprende. Tener De hecho, los disposición de aprender. profesores eran profesores 20 años más jóvenes que yo, pero eran de diferentes partes del mundo y aprendí mucho de ellos. Y a pesar de que escribí un libro y todo lo que tú quieras, me ayudó mucho a tener una perspectiva diferente, por ejemplo, del miedo escénico. Yo siempre lo veía por el miedo al juicio, por esto, por lo otro, y me dieron otra perspectiva y eso va a ser de gran beneficio para mis estudiantes. ¿Qué me queda por hacer? Seguir estudiando. Quiero estudiar más tecnología, que yo creo que ese es mi hándicap. Okay. Yo no sé hacer PowerPoint. Los hago así como una niña primaria. Tengo que pagar yo ni siquiera. para que me haga. ¿Tú Sí, tampoco? no, Ay, ya yo me no siento soy para bien, eso. güey. Yo no nací para esas Yo cosas. quiero aprender Canva, quiero administrativas, aprender más de AI, de la inteligencia artificial, porque hay gente que utiliza la inteligencia artificial como Google. Yo trato de no usarla, a menos que sea una guía por algo que tengo una duda, pero a mí lo que me duele es que estoy viendo que la gente está copy-paste. Entonces ya tú ves textos, yo los reconozco ya los textos, hasta la forma de poner los signos Ya de la exclamación. tarea ya no es ni siquiera investigada. Sí, como que ya no piensa. Entonces, así, eso te puede servir una guía y tú de ahí te inspiras. Claro. Pero ahora la vida se ha convertido en un copy-paste total. Bueno, y eso nos hace más dependientes, atentos a eso. Cerebro, acuérdense, hay que poner a trabajar Así el cerebro. Así es, se pone perezoso y entonces ahí sí le caen todos los años encima. Tania, qué gusto, como siempre, compartir en conversación. Habrá seguramente segunda y tercera parte de esta conversación, porque algo va a inventar ella. Oye, estoy Milagro, seguro, esta es la dentro de cuarta poco. entrevista que me hace Ricardo y no me preguntó por mi vida amorosa, que por cierto no hay, Yo- pero qué raro que no preguntaste. Porque yo me la sé, pero bueno. Pero de eso hablaremos seguramente en la próxima. Gracias a todos ustedes por acompañarnos como siempre aquí en Primera Persona y nos vemos en la próxima.